Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Pau Vasco y en este video te voy a contar cómo fue mi experiencia personal con el COVID-19, que era lo que pensaba yo antes de que me ocurriera todo esto, cómo empezaron esos síntomas, cómo se fueron desarrollando, cómo nos organizamos en nuestra casa y cómo me está yendo en la recuperación. Así que empecemos. Realmente esto empezó hace un mes exactamente, inicios de febrero del 2021. Para mí este mes no ha existido o no ha sido el más productivo. Bueno, yo era una de esas personas que no es que tuviesen la conciencia súper mega desarrollada con todo lo que estaba pasando en la pandemia. Sí usaba mascarillas, sí usaba gel y era como lo estándar y no me involucraba mucho con todo lo que eran las noticias o todo ese bombardeo de los medios de comunicación que nos dan con noticias muy fuertes o muy negativas sobre la pandemia mundial, que ya luego es un foco que detrás hay una conspiración muy grande que hasta cierto punto puede ser real o no, pero yo simplemente respetaba el hecho de que había cambiado la situación, de que hay que adaptarnos y hasta ahí va súper bien. Además que yo soy una persona que se cuida mucho a nivel físico, a nivel biológico, todo lo que consumo, hago ejercicio, exacto, evito como ese tipo de noticias de alto impacto negativos para mí y voy como muy cuidadosa con ese sentido. Entonces yo también quizás no percibía el hecho de que quizás me tocase a mí pasar por todo este proceso. Dentro de mi casa no fui la primera en hacerse la prueba del COVID, fue mi madre, porque ya sentía como un cierto malestar en su cuerpo y dijimos es mejor descartar porque vemos gente a lo largo de nuestras semanas y durante el mes y por respeto a estas personas es mejor pues prevenir. Entonces se hizo la prueba, al momento le dijeron que sí. Yo entonces ya di por hecho que yo también era positivo y que mi hermana también, porque justo ese fin de semana habíamos compartido bastante entre cenas y demás, y di por hecho que estábamos con el COVID las tres. Supuse o dije yo, ok, vamos a estar en cuarentena los 10 días que nos corresponden aquí en España. Inclusive yo dije, wow, esta semana va a ser como súper productiva, pues porque estaré con el ordenador, estaré trabajando, estaré como súper enfocada en lo que tenga que hacer. Entonces lo vi como positivo. Inclusive recuerdo que los 3 primeros días fueron los más productivos. Estuve grabando podcast, estuve creando contenido, inclusive hice una clase de Body Combat súper hardcore y me sentía como wow, súper vigorosa y súper energética porque yo estaba ahí dándole pues a todo. Yo dije, me pilló el virus, pues no me van a dar como tan fuerte si yo contraataco o si yo le mando mensaje a mi cuerpo de que estoy bien. Y eso fue lo que hice. Los 3 primeros días estaba como wow, amazing, amazing. Al tercer día yo me hice la prueba y también di positivo. Mi hermana se hizo la prueba y ella dio negativo. O sea, dentro de mi casa habían 2 positivos y un negativo. Entonces lo que hicimos fue como separarnos, dividirnos, mi madre en su habitación, mi hermana en su habitación y yo me quedé con la parte de la sala. Separamos absolutamente todo, hacíamos turnos para ir a comer, mi hermana usaba mascarilla en todo momento porque ella era negativo y era como no, estoy conviviendo con 2 positivos, o sea, aislamiento total para ella en ese sentido. Y también separamos los baños, nosotras teníamos un baño, mi hermana tenía su baño, entonces creo que nos organizamos bastante bien en ese sentido. Los 3 primeros días fueron geniales, hasta que al siguiente día yo ya empecé a notar cierto malestar físico en mi cuerpo. Empecé a notar también como un dolor de espalda a la zona de los riñones, pero yo dije no, es porque estos últimos días estuve bastante tiempo sentada, quizás tuve una mala posición y por eso me está generando esa molestia. Ya el siguiente día me desperté que no me podía mover, no me podía sentar del malestar que sentía yo en la espalda, en la zona de los riñones, y básicamente ese día estuve en cama completamente. Yo dije, wow, o sea, quizás tuve una mala postura los días anteriores y por eso me está afectando de esta forma, pero no estaba moviéndome con normalidad, tuve que quedarme en cama todo el día. Sí podía como hacer cosas mentales trabajando en el ordenador, pero ya físicamente mi cuerpo estaba out. Y sí es cierto como que tú vas notando cómo va evolucionando tu energía mental, porque los primeros días yo tenía la capacidad de crear, de dar y de estar como disponible,
pero ya al tercer, cuarto día mi energía no daba para ponerme a escribir o para ponerme a crear, sino más bien era como, ok, recibo. Entonces empezaba a ver como pues contenido que me sirviera, de cursos más intelectuales, X y Y. Y al siguiente día ya ni eso, mi mente ya no daba para recibir contenido intelectual, así que pasé como a buscar un contenido un poco más entretenido, algo más suave, que no requiriese energía mental. Y esto llamó muchísimo mi curiosidad, el hecho de cómo funciona nuestra energía mental y cómo los 3 primeros días yo estaba creando y estaba escribiendo, estaba súper enfocada, y cómo esta energía se fue desvaneciendo a lo largo de los días, de pasar de crear a recibir solamente contenido porque ya no daba mi mente, de cómo contenido intelectual ya no empezaba a tolerar y tenía que usar contenido de entretenimiento porque mi mente ya no daba para analizar o para pensar, a de verdad, o sea, aborrecer cualquier tipo de contenido que requiriese mi energía mental. Me empezó a dar fiebre, fueron unos de mis primeros síntomas junto con ese malestar en la espalda. Me empezó a dar fiebre de 38, fiebre de 39 y wow, o sea, me empezaban a dar unos escalofríos tremendos en mi cuerpo, o sea, unos temblores de verdad, o sea, es como una sensación de que se te va toda la energía por todo el cuerpo y es como oleadas de energía, de cómo los músculos se contraen para posteriormente crear ese calor que provoca la fiebre. Estos escalofríos para mí fueron como lo peor, o sea, lo pasaba súper mal porque sentía muchísimo frío, aunque estuviese con 7 capas de cobijas y 3 de camisas y envuelta, sentía muchísimo frío, mis manos, mis pies estaban congelados. Y yo aún así tenía ese escalofrío de que quería tomar agua y mi mano iba así, yo era como, come on, ¿qué es esto? Taticardia, lo mismo, o sea, lo que hace la fiebre es provocar esto primero para que tu sangre corra por todo tu cuerpo y posteriormente ocurre la fiebre. O sea, la fiebre empieza cuando empiezan los escalofríos. Y wow, esto era muy duro, la verdad, me daban como cada 4 horas este ciclo de escalofríos, 1 hora más o menos, y luego se calmaba y yo era como, ok, gracias. Y empezaba ese calor ardiente por dentro a invadirme y ahí ya empezaba yo a quitarme 1 capa, 2 capas, 3 capas. Y así estuve unos 4 días con ese ciclo, cada 4 horas, boom, fiebre, fiebre, fiebre. Y estuve realmente 7 días sin llegar a mi temperatura normal. El día 1 tú dices, ok, tengo fiebre, no pasa nada, let's go. Segundo día también tuve fiebre, ok, dale. Pero ya el tercero, ya el cuarto, que tú no tengas tu temperatura normal de 36 grados y medio, que es lo normal, y que estés a 38 y medio, 39, llegué a 40, superé los 40 al cuarto día. Y mi cuerpo se empezó a acostumbrar a esta temperatura, o sea, ya el día quinto, sexto, para mí era normal estar como a 38, el 37 lo sentía como un frío y el 39 me ponía como en estado zen, o sea, es como que estoy dormida porque mi cuerpo necesita descansar. Y el 40, o sea, es como que iba como notando cada grado, era muy loco, era muy loco. El 40 sentía un ardor en todo el cráneo, todo esto me ardía de una forma impresionante y ahí decía, wow, se me está subiendo el 39 y efectivamente llegaba a 40, llegué a 40,2, 40,07, que esto ya es peligroso realmente. Y aunque usaba medicamentos como el ibuprofeno, el paracetamol, no me hacían nada, no me hacían ni cosquillas, no me bajaban nada, no me regulaban nada y yo era como Dios, y yo estaba tomando agua, o sea, esos días tomé agua como una condenada, o sea, tomé mucho líquido, mi piel se secó de una forma impresionante porque aparte de estos ciclos de cada 4 horas, escalofríos, fiebre, sudaba en las noches un montón. Y mi piel parecía como si hubiese estado en la playa, me hubiese metido al agua y hubiese salido y se me hubiese secado, que te queda como una capa como de sal, como seco, horrible. Y bueno, dentro de estos días, algo que también noté mucho
fue la hora de alimentarme. O sea, habían alimentos que no me entraban, que no nos entraba junto con mi madre. En este caso, mi hermana era la que nos cuidaba y nos estuvo 4 días intensivos cuidándonos porque estábamos en cama, literalmente. O sea, simplemente me paraba para lo que era necesario. Y cuando iba al baño llegaba a la cama agotada y habían ciertos alimentos que no tolerábamos, sabores fuertes como salsas o como sabores más agrios. Era como que nuestro cuerpo nos estaba pidiendo lo más simple del mundo: arroz, sopa, caldos, cosas muy suaves, mucho líquido, fruta, pero tampoco era que tuvieses el apetito que normalmente sueles tener en absoluto. O sea, comías porque sabías que tienes que comer. No teníamos apetito. Yo personalmente no perdí el olfato, sí que olía, pero no me sabía la comida absolutamente a nada en esta semana. Y el día quinto, que ya tuve 40,2 de temperatura, a mí me encanta leer sobre el cuerpo, me encanta entender cómo estaba funcionando. Entonces ya había buscado de cómo funcionaba el cuerpo cuando teníamos fiebre y demás, y ya superar los 40 es una temperatura peligrosa porque puede empezar a afectar ciertas cosas dentro del cerebro. Inclusive la temperatura de muerte es 43, o sea, estábamos como a 3 grados. Y dije, no, o sea, esto hay que bajarlo rápidamente porque daba la impresión de que cada día la temperatura era más alta y no se me estaba regularizando. Entonces lo que hicimos fue literal meterme en la bañera con agua tibia, que para mí estaba fría térmicamente, y estar ahí 1 hora dentro del agua con la cabeza metida, con todo el cuerpo metido. Me salía el agua caliente de las orejas del calor interno que tenía. No sé, mi cuerpo reaccionó de una forma bastante violenta porque fueron 7 días consecutivos. Yo me lo imagino por dentro como dándole fuego a todo. O sea, el sistema inmunológico estaba activadísimo en ese sentido de, en plan, quema todo el virus que hay dentro. No sé si pillamos una carga de veracidad bastante alta o era ya algo mutable, porque tengo gente de mi entorno que también les dio el COVID y no fue tan intenso como nos dio a nosotras personalmente. A mi madre le dieron síntomas completamente diferentes. Ella sí tuvo más la parte de los pulmones más afectada, toda la parte de mucosidad. Tenía una tos muy fuerte y muy seca y, o sea, completamente diferente los síntomas de cómo me dieron a mí. Y eso también es bastante curioso, que a cada persona le da de forma diferente y creo que te ataca a nivel físico en aquellas áreas o aquellos organismos que son más débiles en tu cuerpo. O sea, si tú has tenido como de por sí ya migrañas, quizás si tuviste el COVID te atacó la parte más del cerebro. En mi caso fueron los riñones. Hay gente que le ataca más al sistema digestivo. O sea, considero que el virus trabaja de forma inteligente en el sentido de busca tu debilidad y es ahí donde va a atacar. Recuerdo que tuve cita médica y tenía que ir al hospital y estaba como a 6 calles de mi casa, y una caminata que tardó por lo normal 5, 7 minutos, ese día tardé 20 minutos de lo lento que iba mi cuerpo, del cansancio, de la fiebre, del malestar. Fui y me revisaron, le comenté al doc, le dije, mira doc, tengo temperaturas de más de 40 grados, me duele un riñón. Y su respuesta para mí fue muy pobre, realmente. Me dijo, ves y vívelo en tu casa. Y yo me quedé como, wow, o sea, pero dame algún tip, dame algo que me ayude a regularizar mi temperatura, o al menos revisar por qué me sigue doliendo la espalda, porque ese malestar todavía seguía ahí. Y no sé, me pareció muy pobre su respuesta. Ve si vive en tu casa. Realmente en el hospital o la gente que está en UCI aquí en España son personas que no pueden respirar. O sea, si tú tienes el COVID y tienes problemas respiratorios y no puedes respirar por tu propia cuenta, ahí es donde te van a internar. De resto, todo el mundo lo va a vivir en su casa y eso me parece bien porque así van a regular mejor todos los casos. Pero sí, mi caso, que ya superaba los 40 grados, no recibir como una respuesta, yo haber ido hasta allá, haberme agotado, fue como, me chocó bastante. La verdad, también tuvimos seguimiento a nivel telefónico y eso fue impresionante porque las chicas estaban súper atentas de cómo estábamos, de que si estábamos bien, pero ir allí y encontrarme con eso, pues me decepcionó un poco.
Al tercer día ya de llegar al 40,7 era mi máximo, o sea, mi mente ya no existía, yo ya no estaba presente en mi cuerpo. Estuve en la bañera en 3 ocasiones bajándome la temperatura porque nada me lo bajaba. Ahí sí que ya llamamos urgencias y dijimos, hey, necesitamos bajarnos la temperatura corporal, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí sí me dijeron, ves a urgencias ya, tú no deberías estar con esa temperatura. Y lo que yo creía que podría vivir en mi casa, pues al final sí que era una emergencia y fui a urgencias. Allí lo que hicieron fue hidratarme por intravenosa, aunque ya estaba súper hidratada porque había tomado un montón de líquido, pero me hidrataron y me pusieron antibiótico también por vena para bajar la temperatura. Yo dije, a ver, ¿cómo me van a bajar la temperatura? Porque de ninguna forma hemos encontrado nosotras regularizarlo. Estuve allí 4 horas en total hasta que me dieron el alta. Me revisaron por todo lado también. Me revisaron la placa pulmonar, me hicieron revisión de los riñones. Ya de ahí me dieron el alta y me fui para mi casa y estuve otro día con malestar, ya el 6.º día. O sea, es que fueron muchos, o sea, fueron días muy seguidos con una temperatura desorbitante. Wow, o sea, el cansancio era tremendo, mi mente ya no daba ni ver TikToks, ni ver Instagram, ni ver YouTube, o sea, no daban ganas de ver absolutamente nada. Y aquí tuve una primera sensación que es como cuando estás meditando y cuando tú meditas se te vienen como muchos pensamientos al momento y estás buscando como llegar a ese punto en el que no piensas en nada y simplemente estás. Pues ya el 5.º, 6.º día, con esta fiebre tan alta, no tuve alucinaciones, pero sí llegué a este punto en el solamente existir, o sea, no pensar absolutamente nada, mi mente estaba completamente vacía y simplemente estaba. Yo digo que estuve como una planta esos últimos 2 días, hasta que, bueno, ya me empecé como a tener más ánimo, se me empezó a regularizar la temperatura y poquito a poco fui como recuperando de entrada mi parte física de, hey, me paro, camino, no como antes, porque yo camino muy rápido, pero sí ya como que tengo movilidad, intenté hacer ejercicio, justo la misma clase que había hecho antes de que me diesen todos los síntomas, que era el body combat fuerte, y noté esa descoordinación corporal, ese desequilibrio, esa falta de enfoque. O sea, mi cuerpo estaba como una gelatina, mi mente estaba súper pesada. Y ahí empezó mi semana de recuperación, que fue justo la semana pasada, que yo creía que, ok, después de la fiebre, pues ya estoy súper bien. Y no, no, porque empezaba a hacer acciones que normalmente hacía antes, como lavar los platos. Ejemplo, me pasó esto muy curioso. Dije, ok, voy a ayudar, voy a limpiar los platos, ya tengo voluntad, ya me puedo parar. Y me tocó hacer 2 tandas, o sea, me tocó parar en la mitad, decirle a mi hermana, Andy, sorry, o sea, necesito recostarme porque, o sea, no puedo del dolor de espalda, del dolor corporal que me dio. Y dije, oh my God, o sea, ¿qué es esto? O sea, una absorción que sientes. Tardé el doble de tiempo en hacer acciones normales que hacía normalmente antes. Hicimos una caminata con mi madre de supuestamente 20 minutos de recorrido entre ir y venir y tardamos 1 hora y media y fue como, oh my God, o sea, en nuestro caso personal es cosa seria, o sea, no es como, hey, ya fui y se acabó la fiebre y sigue, se acabó la tos y sigues, no. En nuestro caso ha sido una recuperación progresiva, paulatinamente, durante esta última semana. De entrada yo me enfoqué en recuperar todas mis funciones corporales, o sea, que pueda caminar bien, que me pueda estirar bien. Y una vez pude masterizar esto, me enfoqué en activar mi mente, porque mi mente estaba desconectadísima completamente de todas mis actividades. De manera creativa, o sea, estaba súper desconcentrada, súper dispersa, como si tuviese una nube aquí en la mente, y ir recuperando eso con acciones quizás más suaves mentalmente, no dar o grabar como lo hacía antes, sino ir poco a poco pues activando mi creatividad, activando mi concentración, activando mi atención, que creo que se me afectó muchísimo el tema de
estar atenta en una actividad. Y posteriormente, después de ahí sí ya me sentí como con más voluntad, con más capacidad ya como de rodearme, ya después de haber tenido el alta, de rodearme de más gente, porque claro, o sea, de verdad que a mí esto me removió muchísimo a nivel físico, a nivel mental, que no habían ganas de hablarle a nadie, no habían ganas de sociabilizar, o sea, para nada, en absoluto. Y este fue como el tercer paso, de poder compartir con gente con la misma energía que tenía antes. Y el cuarto paso para mí es esto que estoy haciendo, que es crear, que ya es como accionar esa energía exterior que antes lo hacía de forma natural y que quizás ahora pues me está costando un poquito más, pero voy en proceso. No me siento al 100% recuperada, pero sí estoy como a un 80, a un 90% de mis capacidades físicas y mentales. Para mí fue un parón de un mes completamente. Ahora soy mucho más consciente, ya que me pasó a mí, soy muchísimo más consciente de que hay que ir con cuidado, simplemente hay que ser precavidos, hay que usar la mascarilla correcta, hay que ponérsela en los lugares públicos, en los lugares cerrados. No se sabe, o sea, literalmente no creo que el COVID sea para todo el mundo, o sea, no llega a todo el mundo. Dentro de esa semana que estuvimos internas en nuestra casa, mi hermana dio negativo finalmente, o sea, ella lo esquivó completamente, ¡boom! O sea, lo esquivó completamente y dije, wow, o sea, ella era para que hubiera dado positivo y no, dio negativo, entonces creo que el COVID no es para todo el mundo. Sí es muy importante que te cuides y si tú lo has tenido y te ha dado suave o eres asintomático, qué suerte, o sea, qué buenísima suerte. Hay gente que dice que esto es como más como una gripe y que es más suave, más leve. Hay gente que le da con más intensidad e inclusive personas que tienen que entubarse o nuestro caso que dentro de lo que ha sido algo leve. O sea, realmente hemos tenido síntomas leves porque hay gente que lo pasa muchísimo peor. La importancia de cuidar nuestro cuerpo y que nuestro sistema inmunológico esté preparado para poderse enfrentar no solo al COVID, sino a cualquier virus o cualquier patología que puedas tener o llegar a desarrollar, es bien importante y esto lo vas a construir a través de unos buenos hábitos, de un buen descanso, de un buen ejercicio, de quitar y de cuidar aquello que estás consumiendo, sobre todo en la alimentación, que es lo primero. Y bueno, poco a poco me voy recuperando, mi piel ya luce mucho mejor, sí siento que he perdido mucha masa muscular, que he perdido peso, es irse recuperando poco a poco. A mí personalmente me dio bastante duro a nivel productivo porque soy una persona que es como, wow, tenía muy visualizado febrero en ciertas cosas que no llegué a lograr, pero también desarrollar esa flexibilidad y decir, ok, ahora mismo yo debo estar solamente al 100 por mi cuerpo porque es lo que me requiere. Tener esa flexibilidad también lo veo muy valioso como aprendizaje. Aparte de alimentarme súper bien, de tomar muchísimo líquido, incrementé por 3 en lo que es el consumo del OmniPlus, que este es uno de mis suplementos diarios. Darle esa herramienta que necesita mi cuerpo para regularizarse, para luchar, para estar ahí fuerte, on fire, junto también con el Super Mix, que este es como un multivitamínico en todos los sentidos, con un montón de hierro, de proteína y de diferentes vitaminas y minerales también esenciales para nuestro cuerpo. Lo uso siempre y justo en esa semana, justo en este mes, tripliqué el consumo para ayudar a mi cuerpo. Creo que esto es muy importante, ser conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo y qué podemos hacer nosotros con conciencia que ayude a que nuestro propio cuerpo genere ese bienestar que estamos buscando. Bueno, y este ha sido mi caso con el COVID. He de destacar que para mí fue como un point break, entender cómo funciona mi cuerpo, que no le da a todo el mundo igual, que es muy importante que te cuides en todos los sentidos, que descanses muy bien, que muevas tu cuerpo, que lo hidrates, que te alimentes de forma excelente y que también cuides tu entorno y aquellos contenidos que consumes porque eso también te va a afectar o te puede psicosear. Si constantemente estás buscando noticias sobre COVID, pues al final se va a generar un miedo en ti o una
sensación de malestar que no te está ayudando en absoluto en tu sistema inmunológico, al contrario, te está afectando. Entonces, tener esa conciencia de cuidado personal y de que tú conscientemente sepas en dónde estamos, pero que tampoco hay que esconderse ni nada de esto, sí entender qué es lo que está ocurriendo, pero tampoco meterse en ese boom de noticias que nos están enviando constantemente. Espero que te haya gustado este video. Si estás pasando por esta situación, todas mis buenas vibras contigo, de verdad, o sea, take care. Mi nombre es Paula Vasco y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!